Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos los amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar con el señor Juan Pablo Olarquiaga, presidente de Conindustria. Estoy leyendo aquí varias noticias que me hace llegar el Departamento de Producción, que dice: Conindustria, el aumento de salario se va a diluir rápidamente. Conindustria dice: 9.100 empresas han sido forzadas a cerrar sus puertas. Presidente de Conindustria, Venezuela tenía hace 2 años 12.700 empresas, ahora le quedan 3.600. Conindustria alerta: medidas económicas traerán escasez de productos. Aquí hay más. Conindustria, nuevas medidas no están estructuradas para la recuperación. Bueno, ¿verdad que con estos titulares lo que provoca es dormirse y esperar el tiempo que Conindustria tiene para arrancar, ¿no? ¿Qué está pasando? Eso que está ahí sigue vigente hoy cuando grabamos este programa. Bueno, la única noticia equivocada es que yo no digo que se cerraron 9.000 empresas en los últimos 2 años, sino en los últimos 20 años. Los 20 años. Sí, verdaderamente Venezuela solía tener 12.700 empresas industriales, hoy tienen lo que estimamos ser unas 3.600, más o menos unas 3.000 corresponden al sector privado. De esas, unas 2.600, 2.400, 2.600 hacen vida en Conindustria, y esas empresas que hacen vida en Conindustria están trabajando en forma agregada al 23,5% sobre su capacidad instalada, ¿no? 23,5%, Carlos, es una cantidad, es un nivel de producción muy, muy bajo. Si tú además desagregas eso y te vas por sectores, te das cuenta de que el sector, por ejemplo, de artes gráficas está trabajando al 8%. Te das cuenta de que el sector de autopartes está trabajando también cercano al 8%. Te das cuenta de que el sector de ensambladoras dejó de existir, ¿no? De ensambladoras automotrices, quiero decir, ¿no? Te das cuenta de que el sector plástico está trabajando también muy por debajo del 23%, como consecuencia de que no hay plástico, no hay polietileno, polipropileno y PVC. Te das cuenta que el sector metalmecánico también está mal. Tal vez el sector agroindustrial puede estar un poquito mejor, tal vez el sector químico puede estar un poquito mejor, pero más allá de eso, todos los demás sectores están en unas condiciones en las cuales su capacidad de tener empresas que puedan seguir adelante no está ahí. ¿Y quién entonces surte al comercio, a los establecimientos en este país? Bueno, cada vez se pueden surtir menos, cada vez se pueden surtir menos. Fíjate que si lo vemos en forma agregada, Carlos, Venezuela solía tener un poco más de unas 650.000 empresas, entre los cuales empresas de todo tipo. Por supuesto que hay empresas industriales ahí, hay mucha empresa comercial, mucha tienda, pero empresas del turismo, bancos, sector seguros, clínicas y así sucesivamente, ¿no? Ya eso está por debajo de las 400.000 empresas. Han cerrado muchas empresas y los comercios, hoy en día la porción de esas empresas que representa comercio, pues también han cerrado, muchas han venido cerrando, y aquellas que no han venido cerrando, se han venido quedando con un surtido de productos sustancialmente menor. En estos días, como consecuencia de las medidas que pasó Maduro el 18 o el 17, el viernes 17 de agosto, muchos de los comercios tienen todavía sus santamarías abajo porque no saben qué hacer, ¿verdad? No saben qué hacer sobre el ajuste de sueldos, que si bien es absolutamente necesario que los venezolanos tengan unos niveles de ingresos sustancialmente mayor a los fines de que tengan un poder adquisitivo sustancialmente mayor. Si bien eso es cierto, la forma como lo hace Maduro, una vez más, pues conduce a una pérdida del poder adquisitivo. Tal vez tendrás una recuperación del poder adquisitivo que te podrá durar semanas, 4, 5, 6 semanas, y después de eso la inflación te va a comer de una manera acelerada ese ajuste salarial, ¿no? Entonces, pero sin embargo, como es tan abrupto, las posibilidades que tienen muchos de los comercios como para subsistir desde el punto de vista de caja, no está ahí.
Ahí tenemos el ejemplo de un cliente de nosotros que nos decía, mira, vale, yo tengo 17 trabajadores. Ahora, en mi cuenta del banco lo que tenía era 800 millones de bolívares. Ahora, esos 800 millones de bolívares no me dan para pagarle esos 7 trabajadores que yo tenía. Yo voy a tener que salir de algunos trabajadores. Y además no estoy vendiendo. Entonces, dime tú qué es lo que yo hago. Entonces, cuando tú tienes unos brincos tan violentos a los cuales los flujos de caja no se pueden adaptar, pues tú tienes unas rupturas en el comercio muy fuertes, ¿no? Y así que el comercio, ¿cómo se surte? Bueno, no se está surtiendo, se está surtiendo cada vez menos. Hay versiones de que podrían rectificar esas medidas. ¿Ustedes qué saben? Te dejo la pregunta. Después de un receso me la contesta. Estás viendo Diálogo con. Bueno, ¿tú no crees entonces que habrá rectificación posible? Bueno, yo creo que lo que puede haber es un proceso de recuperación de la economía, pero para que la economía se pueda recuperar tenemos que tener primero la transición política. Me explico. Los dos principales problemas que tiene la economía venezolana, Carlos, son la inflación, la altísima inflación y la generación de moneda dura, es decir, la generación de dólares, ¿verdad? Para que eso se pueda recuperar, la inflación, tú tienes que disminuir mucho el tamaño del Estado. Para disminuir mucho el tamaño del Estado, tú tienes que transferir muchos trabajadores del sector público para el sector privado y recuperar el sector privado, ¿no? Por otro lado, para generar moneda dura, tú lo que tienes que salir es con un plan muy ambicioso de, recuperación del sector petrolero, tanto en producción como refinación de petróleo, como crear un plan de exportación de productos no petroleros muy, muy vigoroso. Ahora, para crear un plan de recuperación de exportaciones no petroleras muy vigorosas, tienes que poner en marcha el sector productivo nacional. Cualquiera de esas dos medidas, la transferencia de empresas, de personas del sector público para el sector privado y la recuperación del sector productivo para que pueda exportar, pasa por tener un marco macroeconómico, un marco jurídico y un marco microeconómico que con este gobierno no se puede dar. Ahora, pero las empresas están trabajando, las industrias están trabajando, están produciendo, bueno, están abasteciendo los mercados y supermercados. No. Y la gente tiene dónde buscar la comida. No, fíjate que si tú consideras que nos queda una cuarta parte de las industrias y que estas a su vez están trabajando una cuarta parte, bueno, lo que te das cuenta es de que tenemos menos del 9% o el 8% de la capacidad de producción que había hace 20 años atrás. Si tú tienes el 8% de la capacidad de producción y además tienes la frontera cerrada a los fines de poder importar materias primas, bueno, te das cuenta de que los anaqueles están vacíos. Y bueno, Carlos, es cuestión de ir a cualquier lugar a tratar de conseguir cualquier cosa. No solamente alimento, que es una cosa básica. Trata de conseguir en este momento un repuesto para un carro, inyectores para un carro, o bujías para un carro, a ver cuánto te va a costar conseguir eso. Trata de conseguir, otra cosa, caucho. Bueno, trata de conseguir desinfectante para los mosquitos, ¿verdad? Para que tú quieras echar en tu casa. No te quiero hablar de las medicinas, trata de conseguir muchas de las medicinas que no se van consiguiendo. Trata de conseguir insumos como para poder sembrar semillas en el campo. Entonces las cosas no se están consiguiendo. Yo creo que el drama que estamos viviendo es un drama espantoso. El drama, Carlos, derivado de que no hay pólizas de HCM, de hospitalización, cirugía y maternidad, como consecuencia de que las compañías aseguradoras están pasando por un proceso de desestructuración, vamos a usar la palabra, muy, muy agudo, en cuyo caso las primas equivalen a las coberturas, con lo cual no hay coberturas para las personas. Y derivado de eso, entonces, las clínicas han venido cerrando. Entonces aquí estamos en un círculo permanente de destrucción. ¿Tú crees que las clínicas han cerrado? Muchas. Bueno, fíjate que las clínicas no han cerrado como organización, pero sí tienen muchos menos médicos, sí tienen muchos menos equipos funcionando y muchas menos capacidad de atender a pacientes. Lo que sí ha ocurrido, y eso me lo han dicho los dueños de clínicas, es que los médicos se han ido del país. Bueno,
si le sumas eso, por supuesto que eso agrava, pero trata de hacerte una resonancia magnética, a ver cuántas clínicas te pueden hacer una resonancia magnética. Ve a laboratorios, a ver cuántos laboratorios tienen los reactivos suficientes como para poderte hacer los exámenes. ¿Por qué los laboratorios han cerrado? Bueno, porque no se van consiguiendo los reactivos, porque la resonancia magnética no va teniendo el helio, porque el técnico emigró de Venezuela. Entonces, lo que te quiero decir, Carlos, es que hay un proceso de destrucción que es conjunta. Afecta el sistema financiero nacional, el sistema financiero. Los créditos que se consiguen son créditos que son un crédito a largo plazo, es 4 meses, ¿verdad? ¿Cómo va una clínica a comprar un resonador? ¿Cómo va una empresa a comprar una máquina nueva? Si tú no tienes, un mecanismo cambiario al cual poder acceder como para transformar tus bolívares en divisas, en dólares, en euros o en yenes para poderlo comprar, y 2, si no tienes financiamiento para poderlo comprar. Okay. ¿Cómo vas a hacer si acaso tienes los precios regulados y esos precios regulados te llevan a que tú lo único que puedes hacer es pagar nómina y no puedes ni siquiera reponer las partes y piezas de los equipos? Ahora, Juan Pablo, tú hablabas del sector bancario. En este momento, ustedes, los empresarios, ¿tienen facilidad crediticia en el sistema? Bueno, ¿O no quieren crédito? A ver, el sistema bancario existe, pero existe en una dimensión muy, muy encogida. Si tú quieres hacer una inversión, digamos, vas a poner una línea nueva de producción que te va a costar, y una línea nueva de producción en el sector plástico, por ejemplo, te puede costar fácilmente 5 millones de dólares. Tú vas a un banco a pedirle 5 millones de dólares y yo creo que ni que reúnas a unos 4 o 5 bancos son capaces de prestarte 5 millones de dólares. Pues no los tienen. Porque no los tienen, ¿verdad? Más allá de que no hay un mecanismo cambiario como para que si te dan el crédito en bolívares, tú puedes cambiar esos 5 millones los bolívares suficientes para tener los 5 millones de dólares. Esa es otra cosa. ¿Ha habido flexibilidad en el sistema cambiario? No, ¿Te ha beneficiado eso? No ha habido ninguna flexibilidad en el sistema cambiario. Lo que ha habido es una especie de, digamos, de ilusión de que se desmontó el mecanismo de penalización para aquellos que transan fuera del sistema cambiario, pero no hay un mecanismo como tal. Tú vas a un banco a tratar de comprar o a una casa de cambio y dice aquí yo tengo bolívares y lo que quiero es dólares y no te pueden vender dólares porque no tienen mecanismo para poderlo hacer. Lo que hubo es un mecanismo mediante el cual aquellos que tengan dólares, producto de las remesas, van a la casa de cambio y lo transforman por bolívares, ¿verdad? Pero si tú lo quieres hacer al revés, tú quieres cambiar bolívares por dólares, eso no existe en Venezuela. O sea, tú no puedes traer dólares de afuera ni puedes mandar dólares para afuera como empresa. Tú sí puedes traer dólares de afuera, pero las empresas en Venezuela no facturan en dólares, facturan en bolívares. Como tú facturas en bolívares, tú lo que tienes es bolívares. Ahora, para comprar materia prima, tú requieres dólares, para aquellas materias primas que son traídas desde el exterior, o para comprar una máquina, o para comprar un repuesto de una máquina. Pero tú tienes que transformar tus bolívares de la empresa a dólares, ¿verdad? Cosa que en todas partes del mundo es perfectamente legítimo y normal porque hay flexibilidad cambiaria. En Chile tú vas a cambiar pesos por dólares y es absolutamente normal. En Perú tú vas a cambiar soles por dólares y es absolutamente normal. En Colombia vas a cambiar pesos por dólares y es absolutamente normal. En Europa vas a cambiar euros por dólares o en Japón yenes por dólares y es una cosa de una transacción normal en un banco. En Venezuela tú no puedes cambiar bolívares por dólares. ¿Y ahora vas a cambiar por petro? Bueno, no lo vas a cambiar por nada, verdaderamente. Porque el petro no existe para ti. El petro no existe. El petro no existe. El petro es una ficción que está en la cabeza pues, de algunos, pero que verdaderamente no existe, ¿no? Ahora, pero si cada día oigo que, bueno, que de tal fecha a tal fecha todas las cosas serán en petro, por ejemplo. Explícame eso. Bueno, yo no soy el que te lo puede explicar. Yo creo que te lo tendría que explicar pero tú como empresario debes saberlo, porque me imagino que te va a tocar actuar con el petro. Bueno, como agente. Bueno, fíjate una cosa. El petro, ¿qué es lo que es, Carlos? Le dicen criptomoneda, no sé por qué le dicen criptomoneda, porque yo creo que tal vez como la palabra está un poco de moda, así como que le quisieron asignar ese nombre, pero dicen que es un instrumento que va a tener un respaldo en barriles de petróleo de la faja petrolífera de Orinoco para el momento en el cual lo vayan a sacar, ¿no? Estando en el subsuelo todavía, pues no es transable. Tú no puedes transar con una cosa que no existe, que tú no puedes intercambiar, ¿verdad? Por otro lado, está por la Constitución prohibido entregar reservas como mecanismo de endeudamiento, ¿no? Así que, digamos, es ilegal por Constitución. Luego,
desde el punto de vista de que tú puedas transarlo, no se puede transar porque no lo has sacado. Entonces, yo no te puedo dar a ti, yo no puedo ir a ningún lugar a que me den los barriles de petróleo equivalentes, ¿no? Y finalmente está prohibido por la comunidad internacional. Entonces, dime tú si eso es un instrumento funcional. Que en Venezuela lo trate de imponer un gobierno autoritario puede ser. El ahorro en oro, eso que se está anunciando ahora, y que usted la monedita, ¿tú no la tienes? No Vamos a un receso, regresamos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, el ahorro en oro, ya tú tienes tus moneditas. Bueno, yo no la tengo. Yo creo que lo primero que tendríamos que ver es el oro físico, ¿verdad? Que está ya en Orinoco. Bueno, yo he escuchado de muchos que han entrado a ese cuarto que lo que ven es aire, ¿verdad? Entonces, si hay oro, si hay reservas en oro, esas reservas en oro deben ser auditadas por una compañía. Pero no está certificada. Bueno, y auditado del hecho de que exista, ¿verdad? Que venga algún tercero no interesado, alguna compañía de auditoría internacional, lo vea, lo cuantifique y que diga esto es lo que hay. Y sobre la base de eso diga lo que se pueda entonces entregar en títulos es solamente esta cantidad. Pero oí al presidente de la República diciendo que había sido certificado. ¿Quién lo certifica? No lo sé, habría que preguntarle a él quién lo certifica. ¿No vino un agente de Canadá, una cosa de esa certificada? No tengo conocimiento de eso, Carlos. En todo caso, el oro que puede haber en Venezuela, entregar títulos de oro, es así como entregar los petros, es un mecanismo de endeudamiento. O sea, dame tus bolívares o dame tus dólares y como consecuencia de eso yo te doy entonces un certificado de petróleo o te doy un certificado de oro. Una barrita de oro. Bueno, al final lo que te estoy dando, como no te doy... Lo que están llamando es a los trabajadores a ahorrar en oro, a comprar su barrita de oro. Lo que te van a dar es un certificado, no te van a dar el oro físico. No te van a dar el oro físico, ¿no? Entonces lo que te están dando es un mecanismo de endeudamiento. Esa es una forma de endeudar más al Estado, ¿no? Y este es un Estado, Carlos, que ya tiene un nivel de endeudamiento tal que pasamos, en términos técnicos, de que tenía la deuda soberana y de PDVSA era en Venezuela siempre más o menos el 10% del tamaño de la economía, con lo cual en términos internacionales era una deuda muy sana, un perfil muy sano. Hoy en día el tamaño de la deuda es más o menos entre 1.6 y 2 veces el tamaño de la economía. ¿Cuánto es en dólares? Bueno, es 140 mil millones a 180 mil millones de dólares dependiendo de qué es lo que le vayas agregando. Si le agregas ahí parte de las demandas que hay sobre Venezuela, te acercas más a los 180 mil millones de dólares. Con lo cual, siendo el doble eso del tamaño de la economía... Pero han llegado a arreglos con empresas internacionales, ¿no? Bueno, entiendo que con una que otra empresa están buscando llegar a arreglos a los fines de no perder Citgo. Pero más allá de eso, Carlos, yo te diría que eso es parte del proceso de destrucción en el cual tú vas perdiendo activos. ¿Cómo salir de ahí? ¿Qué capacidad tenemos nosotros de recuperarnos y de hablar, que yo siente hablar, que haga en el próximo programa y hable en positivo y diga, mire, tenemos esta base para seguir adelante? Yo creo que nos vamos a recuperar en tanto tiempo. Esa es la pregunta verdaderamente importante, porque de este análisis, de este diagnóstico que hemos hecho sobre que estamos con una economía muy, muy destruida, que estamos con un país muy, muy empobrecido, bueno, ya tenemos suficiente análisis y las medidas que va pasando el señor Maduro son unas medidas que nos van metiendo, digamos, cada vez más en esta espiral de pobreza y destrucción. Estas últimas medidas son parte de eso. Yo creo que lo importante es entender de que Venezuela, con unos gobernantes sensatos, con unos gobernantes que pudiesen tener el prestigio, la capacidad y el reconocimiento adecuado, podrían reestructurar primero la macroeconomía para parar la inflación, lo cual significa además independizar al Banco Central del Ejecutivo Nacional. Después recuperar el sistema judicial para que pueda haber la confianza suficiente para que tú sientas de que no te van, si subes el precio no te van a meter preso, si subes el precio tú vas a poder reponer tus productos y si hay una inversión, esa inversión no va a ser robada por parte de la policía del Estado, ¿no? Entonces, un sistema judicial. Y tercero, unos planes microeconómicos que están todos elaborados, lo que falta es ponerlos en práctica, que puedan arrancar las empresas
que hoy en día están detenidas. Ajá. Los salarios. Fíjate que los salarios es relativamente fácil de recuperar en términos reales, no subirlos así de forma abrupta como se hizo con la medida actual. Con la medida actual, este aumento de salarios, Carlos, es... ¿Cuántos aumentos de salario llevamos desde enero del 2017 hasta ahora? 14, 15 aumentos salariales. Sí. Y con cada uno hemos sido más pobres, ¿verdad? Entonces, cuando tú subes los sueldos a punta de disminuir la producción, pues esos sueldos los tienes que traspasar inmediatamente a costo. O sea, si yo estoy vendiendo 10 unidades de producto y me sube el sueldo y voy a vender como consecuencia de eso, voy a vender entonces, porque al subir el precio voy a vender en vez de 10, voy a vender 8, bueno, entonces yo tengo que pasarle todo ese aumento de sueldo al costo del producto. Si yo en vez de vender 10 productos estuviera vendiendo 35 porque la economía está creciendo, bueno, puedo subir los sueldos y los diluyo entre muchos más productos. Entonces cada producto que vendo tiene menos componente de sueldo. Eso es la forma correcta de hacerlo para que tú puedas tener unos niveles de recuperación de sueldo, de recuperación de poder adquisitivo, pero que no se traduzca en incremento de precios. De hecho, los precios como que van primero que los aumentos, porque en estos días yo fui al mercado, una botellita de jengibre, no es que son bolívares, 45 millones de bolívares. ¿Qué es eso? Bueno, yo creo que en este caso... Las amas de casa llegan, ven los productos en los anaqueles y los vuelven, los dejan ahí. Lo vuelven a poner ahí. O los dejan en la caja porque no les alcanza el dinero para pagar todo. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, fíjate que yo creo que en este caso, en este mes de agosto, o sea, primero que vivimos en hiperinflación, ¿no? Pero en este mes de agosto yo creo que hubo 3 factores que afectaron enormemente la economía venezolana. La primera fue, como consecuencia de las medidas, el dólar de mercado paralelo se triplicó, ¿verdad? A los niveles que está ahora, está en 3 veces lo que estaba a finales de julio, ¿no? Segundo, tú tuviste este aumento de sueldos tan abrupto que se tiene que trasladar a costos. Y tercero, tuviste el efecto del cambio del cono monetario con el cual hay que hacer una cantidad de redondeos, ¿verdad? Si tú sumas esas 3 cosas, pues por supuesto que esas 3 cosas se traducen en unos aumentos de precio muy, muy grandes. Y los agentes económicos cuando dicen, bueno, si los costos me van a subir, bueno, tengo que subir los precios. ¿Por qué? Porque si yo me retraso en la subida de precios, lo que pierdo es el flujo de caja, es decir, la cantidad de caja, la cantidad de bolívares disponibles como para poder hacer todas mis reposiciones. Entonces, todos los agentes económicos, no en Venezuela, en todas partes del mundo, se anticipan a los costos que van a tener como para poderlos afrontar desde el punto de vista de flujo de caja. Mira, estamos hablando el día jueves. Ayer miércoles yo vi un acto que había en el Palacio, el presidente entregando crédito a empresarios. No te vi a ti, por cierto, ahí, ¿no? Yo no soy el que iría para allá. No te llamaron. Bueno, y los empresarios eran muy contentos cuando recibían el cheque o certificado del crédito. Lo que me llamó la atención es que los créditos los daba el sector privado, la banca. Entonces decía, este crédito lo dio el banco tal, este otro lo dio el banco tal, este le dio el banco tal. ¿Tú qué piensas? ¿Fuiste invitado a esa reunión? No conozco de eso, y... ¿Cómo que no conoces? ¿No viste televisión allá en cadena? No la vi, yo no veo las cadenas. Yo me entero de las noticias porque... Te la voy a regalar aquí, para que la veas. me entero de las noticias porque voy viendo los resúmenes noticiosos que se van construyendo, ¿verdad? Pero fíjate, el crédito es una cosa muy, muy necesaria para que las compañías funcionen. Ahora, el crédito funciona no sobre la base de una imposición que el gobierno hace para que un empresario específico vaya teniendo un beneficio específico. El crédito funciona sobre la base de que tú, cuando tú tienes una necesidad como Televen, pues tú vas al banco y tú dices que yo quiero comprarme una cantidad de cámaras nuevas o yo quiero invertir en una expansión del edificio, ¿verdad? Y en ese caso tú, como Televen, pasa tu proyecto y en función del análisis que te hacen, entonces te dan un crédito. Pero no porque tú vayas a que en el Palacio de Miraflores te vayan a dar un único crédito por una cantidad específica que puede o no estar ajustada a una necesidad tuya. La medida del encaje de los bancos en el Banco Central, ¿le beneficia al empresario? Bueno, lo primero que te podría decir sobre eso fue que causó mucho temor porque el presidente del Banco Central dijo que iba a encajar todos los depósitos. Pero ¿verdad? No fue así. Bueno, afortunadamente la resolución fue distinta de lo que dijo el Banco Central, con lo cual entonces uno no comprende qué es lo que había en la cabeza del presidente del Banco Central cuando dijo lo que dijo, ¿no? Claro. La medida, por lo que yo entiendo, Carlos, lo que dice es que va a encajar
el 100% de los ahorros que excedan a aquellos, el 100% de los montos excedentes que superen a aquellos que habían el 31 de agosto, con lo cual eso es un estímulo a los bancos a que presten más. Pero si bien eso es un mecanismo de estímulo de los bancos para que presten más... voy a pedir mi crédito entonces. Bueno, pero hay que ver cuánto es lo que el banco tiene verdaderamente disponible como para poder prestar, porque como te decía, la banca como conjunto completo ha quedado muy, muy encogida. Entonces, si tú vas a pedir un crédito por una tarjeta de crédito, está bien, pero si tú vas a pedir un crédito por una línea de 5 millones de dólares, claro, no está ahí, ¿verdad? Tú vas a pedir un crédito como constructor para construir un edificio, una torre de 12 pisos, que no es ninguna cosa del otro mundo. Esa torre de 12 pisos te puede costar, ¿cuánto? Te puede costar 15 millones de dólares. Eso tampoco puede ser financiado. Estamos terminando el programa. En el sector industrial, donde tú te mueves, ¿cuáles son las empresas críticas en este momento, los ramos más críticos? Todos son críticos, Carlos. Esa es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, porque eso es así como cuando tú le preguntas a una persona que está moribunda, tú le preguntas al doctor, bueno, doctor, dígame cuántos días le quedan y de qué se va a morir. Bueno, en Venezuela todas las empresas están pasando por unos momentos muy, muy difíciles como consecuencia de que no tienen materia prima, de que no tienen mecanismo cambiario. Muchas tienen precios regulados por debajo de costos, ¿verdad? Muchas se le ha ido una cantidad importante de su talento, y es el talento lo que le permite, el talento humano lo que le permite que puedan ir operando con niveles de experticia, y todas están padeciendo un mercado, es decir, un consumidor que se ha empobrecido al punto en el cual no puede comprar muchos de los productos que está Y fabricando. el sindicato denuncia que el salario igualitario acaba con la convención colectiva. Compran a empresas chinas equipos para cobro de gasolina. Los chinos están andando aquí, vendiendo, ¿no? Los chinos están andando en toda parte del mundo. Están vendiendo bastante. Aun cuando yo me reúno en la embajada china con el agregado comercial chino, el agregado comercial chino lo que quiere es que China pueda hacer negocios sanos y legítimos en Venezuela. ¿Qué llaman negocios sanos? Sanos y legítimos son aquellos en los cuales se produce una inversión, producto de esa inversión se desprende un producto, se fabrica un producto apegado a ley, y ese producto puede generar dividendos para la empresa china. Justamente aquí está en última noticia de Maduro entregó 9.000 millones en créditos de empresas. Hay que ver a quién se los entregó y para qué. Bueno, te encargo de eso, porque me lo digan en el próximo programa. Gracias, Juan Pablo Larqueaga. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con el profesor Enrique Planchar, rector de la Universidad Simón Bolívar. Estás viendo Diálogo con... Bueno, me toca ahora conversar con el profesor Enrique Planchar, rector de la Universidad Simón Bolívar. Aquí estoy viendo en últimas noticias que dice: el gobierno pide ayuda a la ONU para repatriación. Países de la región no facilitan un puente aéreo. Luego está: Maduro entregó 9.000 millones de créditos a las empresas. Aquí veo en el Nacional: el colapso de Venezuela nos tiene que importar a todos. Salario igualitario es un retroceso de derechos laborales. Cuestionan el monto de la cesta TIC y los sindicatos. Bueno, luego Maduro y Ortega están atemorizados a su propio pueblo, dice aquí el Nacional. Registran vehículos con declaración jurada. Bueno, profesor, hablando de educación, ¿cómo termina este año escolar, año en la universidad? No, yo terminó ya, estamos a punto de empezar el nuevo año. Estamos en una situación de mucha incertidumbre. A estas alturas no tenemos todavía los estudiantes que han sido asignados por el Sistema Nacional de Ingreso a la universidad. Los estudiantes que asigna el Ministerio de Educación, la OPSU, a las distintas universidades. Fíjense que desde hace varios años, 2 años, se prohibió, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió los exámenes de admisión a las universidades, y todos los estudiantes deberían entrar por el Sistema Nacional de Ingreso. Ahora nosotros comenzamos el lunes y hasta hoy, jueves,
no tenemos todavía información de cuáles son los estudiantes que han sido asignados a la universidad. Este es un problema. Otro problema es que a estas alturas no sabemos cuál es la escala de sueldo de las universidades. Con esta modificación del sueldo mínimo a 1.800 bolívares soberanos, a las universidades no nos han informado cuál es la escala de sueldo que va a regir las distintas universidades. Acuérdense que cuando hablamos de autonomía universitaria, esto es un decir. La autonomía universitaria dejó de existir hace mucho tiempo, desde que los presupuestos de las universidades que nos asignan año tras año no alcanzan sino para 2 meses. Y a partir de 2 meses, el mes de febrero, las universidades dependemos de aportes adicionales que va haciendo el ministerio a su real saber y entender, sin tomar en cuenta realmente ni la necesidad de la universidad, ni la necesidad del país, ni la necesidad de nadie. Un capricho. Y esta es la situación que vivimos. Entonces, claro, nosotros ya no podemos ni siquiera escoger nuestros propios estudiantes. Los estudiantes los asigna la OPSU a través de un sistema llamado Sistema Nacional de Ingresos, que primero tienen una serie de requisitos, pero sabemos que no los cumplen tampoco, ni siquiera el baremo que ellos han hecho para escoger esos estudiantes. En vista de esto, la Universidad Simón Bolívar es una institución muy fuerte, muy fuerte. Y a pesar de todo lo que hemos sufrido en estos 20 años, la universidad sigue siendo una universidad de excelencia, que está entre las mejores universidades de Latinoamérica, por todos los rankings. ¿Cómo nos mantenemos ahí? Bueno, nos mantenemos ahí por una cosa que es autogestión. Nosotros hemos sido capaces de mantener la universidad funcionando y funcionando a un nivel de excelencia extraordinario. ¿Y esto se debe a qué? Bueno, principalmente se debe a la comunidad universitaria, a sus profesores, a sus empleados, a sus estudiantes y a sus egresados. Nosotros tenemos más de 45.000 egresados, que son profesionales de un nivel altísimo y que en este momento están prestando una ayuda extraordinaria a la universidad. Incluso sabemos que se nos han ido muchísimos profesores, que se han ido a otras universidades, a otros institutos de investigación en el mundo, no solo en América, en Europa, en Australia, en Japón. Bueno, esos profesores que están fuera siguen contribuyendo con la universidad a través de la tecnología actual. ¿Cuándo se supone que les pasan a ustedes la cifra de estudiantes asignados a la Simón Bolívar? Eso lo tenían que haber pasado en julio. A esta altura no lo han pasado. A esta altura no lo han pasado. Le repito, ¿y si no llega a esa cifra? Bueno, no podremos iniciar con ellos, pero vamos a iniciar con los estudiantes que ya están en segundo, tercer año, cuarto año, quinto año. ¿Cuánto es el cupo que ellos disponen allá? No, ellos tienen un cupo de unos 1.800 estudiantes. ¿Cuánto? 1.800. Pero fíjese, de los estudiantes que ingresaron el año pasado, no queda ni la mitad. Porque los estudiantes se han ido. Porque no pueden, no resisten el sistema de la Universidad Simón Bolívar, ni de ninguna universidad nacional. Pues. Los que le asignó el gobierno. Los que lo asignó el año pasado. El gobierno. No quedan, porque se han ido, porque simplemente no aguantan el sistema, no aguantan los estudios. Un estudiante que no vio ¿Cómo que no aguantan? ¿Por qué no lo aguantan? Porque no vio matemáticas en bachillerato, porque no vio física en bachillerato, porque no vio química, no vio inglés. ¿Cómo va a venir a estudiar a una universidad carreras de ingeniería y técnica? ¿Y cómo se los mandan entonces en esas condiciones? Bueno, eso es lo que es inaudito, que lo manden. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Le repito, autogestión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros creamos un programa que se llama MESE. ¿Se llama? MESE, Mecanismo de Empoderamiento de Capacidades Educativas. Ajá. Ese programa está en línea. Cualquier estudiante de cualquier lugar de Venezuela tiene acceso al programa. Y allí encuentra cómo prepararse para ingresar a la universidad. Y tiene que hacer una serie de, no son pruebas, sino son ensayos a través en línea todo, a través de internet. Eso, el lunes, estos estudiantes tienen que presentar un resumen de todo lo que han hecho, validarlo. Y el 2
el 12 de septiembre, o sea, el miércoles siguiente, tienen que venir a la universidad a validar lo que hicieron. Claro. Y si logran hacer todo, esos estudiantes van a ingresar a la universidad. Y van a ingresar ocupando los cupos que dejan de ocupar los estudiantes que fracasan. Ok. Ahora, ¿no se autofinancia la Universidad Simón Bolívar? No, es imposible. Es imposible, ¿eh? Imposible, es imposible. Es Tampoco decir, tienen... el costo de la Universidad Simón Bolívar ni en ninguna universidad se puede financiar. Pero tienen el presupuesto, sí les entregan el presupuesto. No, claro que no. Ah, entonces. Lo que le digo es que el presupuesto nos llega mes a mes. Ah. Es una cosa que ellos llaman maqueta en el ministerio. Uno tiene que decirle cuánto se va a gastar en personal, Sí. cuánto se va a gastar en transporte. Después ellos, cuando reciben eso, ellos tachan y quitan lo que no les interesa y dejan solamente sueldos, transporte no completo, transporte deficitario, comedores deficitarios. Muchas veces no hay ni que servir de comida en la universidad. Entonces, esta es la realidad. ¿Y la comida es gratis, gratuita? No, la comida que ellos ponen, sí, pero nosotros tenemos que pagar los servicios, tenemos que pagar todo eso. ¿Y que no le alcanza el presupuesto para eso? No, claro que no, claro que no. Digo, hay meses en que no ha llegado nada para la comida, por ejemplo, y la universidad ha tenido que cerrar los comedores. Lo digo de la Universidad Simón Bolívar y lo digo de todas las demás universidades también. Este es un problema general, no es solo nuestro. Todas las universidades le entregan actualmente el sistema de comedores funciona así. El ministerio centralmente, también utilizando la Fuerza Armada Nacional, es la que entrega la comida a las universidades. Entonces, por supuesto, un sistema centralizado eso no funciona, no puede funcionar. Bueno, vamos a un receso, regresamos con usted. Estás viendo Diálogo con... Bueno, estoy conversando con el rector de la Universidad Simón Bolívar, doctor Enrique Planchar. Hay un editorial del Nacional que dice la crisis económica y la diáspora. Se refiere a los venezolanos que se están yendo. Hay un artículo de Ángel Oropesa, no hay patria sin virtud. Y periodistas que protestan cierre de algunos medios de comunicación. Y luego habla de que $500 cuesta cada dispositivo para el cobro de la gasolina. Bueno, más en últimas noticias, se quemó el 4 de Barquisimeto y otro récord para el Bravo. Profesor, aquí leo que el 40% de los profesores de la Universidad Simón Bolívar se ha ido del país. 40%, ¿tanto? No, fíjate, en los últimos 2 años hemos tenido alrededor de 300 profesores que se han ido del país, se han ido a otras instituciones universitarias y a otros institutos de investigación. El profesor de la Universidad Simón Bolívar que se va, no se va por ahí a vender hamburguesas o a hacer algo de esto, se va porque recibe una propuesta de trabajo en otra institución. Muchas veces son instituciones de América Latina, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, o de Estados Unidos, o de Europa, o de Australia, o de Japón, o de otros países. ¿Por qué? El profesor de la universidad por lo general es un investigador bien reconocido internacionalmente y como es reconocido, pues recibe ofertas de trabajo. Y por mucho que quiera a la universidad y al país, es muy difícil la situación actual que el profesor resista la oferta de trabajo que le hacen en una institución en donde además le van a pagar una cantidad de dinero que en Venezuela sería imposible de obtener. Entonces, muchos profesores, es cierto que se han ido, pero esos profesores que se han ido siguen colaborando con la universidad en cierta forma. Esos profesores se convierten en gente de la universidad que está trabajando en un instituto de investigación prestigioso de otro país.
y se convierte en un puente para que estudiantes, profesores puedan establecer contacto y se convierten también en profesores a distancia en la Universidad Simón Bolívar, utilizando lo que existe hoy día, Internet y todos los mecanismos que existen hoy día para las comunicaciones que permitan que un profesor que esté en Alemania, por ejemplo, pueda dictar cursos en la Universidad Simón Bolívar. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos también nuestros egresados, que están haciendo una labor extraordinaria, tanto los que están aquí en Venezuela como los que están fuera. Hay una asociación de egresados de la universidad y hay una asociación de egresados que están fuera del país que se llama Alum USB. Y esta asociación de egresados, por ejemplo, los que están fuera, nos permiten mantener los laboratorios en buen funcionamiento, los sistemas de computación de la universidad, porque todo eso lo traen ellos como donación a la universidad. Lo compran en el exterior y lo envían como donación. O sea, ustedes no tienen problemas de infraestructura ni problemas de docencia. Terrible problemas tenemos. Terrible. Por ejemplo. Claro que tenemos terribles problemas de infraestructura y de docencia, tenemos terribles. Por ejemplo. Pero los estamos solventando con esto que les digo de autogestión. Con la ayuda de nuestros egresados, que ayuda desinteresada, y con lo que podemos producir a través de las fundaciones de la universidad. Si la universidad iniciara el año escolar mañana mismo, como dicen aquí, ¿con cuántos estudiantes ya inscritos comenzaría? 8.000 estudiantes. 8.000 estudiantes. Pero esos son estudiantes no incluyendo la segundo, cuota tercero, cuarto y quinto año. Porque los del primer año no sabemos dónde están. A menos que con los que estamos tratando de incluir por el programa que les mencioné, el MESE, el programa de mejoramiento de las capacidades de los estudiantes. Ese programa, los problemas es que no sabemos cuántos estudiantes podemos incluir por allí, porque eso lo que podemos hacer es llenar los cupos que quedan vacíos por los que envía el ministerio. Nosotros tenemos unos cupos, el ministerio envía unos tantos estudiantes, de esos tantos estudiantes solo se inscriben, vamos a decir, las 3/4 partes, y queda una 1/4 parte que nosotros podemos llenar con nuestro propio sistema, con estudiantes escogidos por nosotros, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus competencias. Después, al cabo de un año, lo que hemos visto es que los estudiantes que ingresaron por el método del ministerio no queda ni la mitad, porque no son capaces de seguir. Aún así, con esas dificultades, ¿qué planes de mejoramiento tienen ustedes a futuro? Bueno, planes de mejoramiento a futuro. Fíjate, la universidad es una universidad del Estado. Y nosotros dependemos absolutamente. ¿Pero ustedes qué proponen? ¿Cuál es su propuesta? Bueno, tenemos muchas propuestas. Por ejemplo, mira, los laboratorios de la universidad que han estado deteriorándose en los últimos 20 años, el gobierno no ha asignado ni un solo centavo para actualización de los laboratorios. Nosotros acabamos de introducir a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, un proyecto de 19 millones de dólares para la actualización de todos los laboratorios de la universidad. Claro, ese es un proyecto que está ahorita en manos de la CAF y que si es aprobado, nosotros podemos volver a poner los laboratorios de la universidad a punto con las tecnologías del siglo XXI, a los laboratorios modernos, como debe ser en una universidad en el mundo entero. Uno de los problemas graves que tenemos en Venezuela es que no se ha terminado de entender que la riqueza del país no es el petróleo. Fíjate, estamos nadando en petróleo, tenemos los yacimientos de petróleo más grandes del mundo, según dice el gobierno, y sin embargo la gente se está muriendo de hambre y se tienen que ir del país. Entonces, ¿dónde está la riqueza? La formación, la gente bien formada. Países que no tienen ningún recurso natural, como Corea, por ejemplo, Corea del Sur, es un país que es boyante económicamente porque tiene una buena formación de su gente. Entonces, la formación, el ciudadano bien formado y bien preparado es la máxima riqueza del país. ¿Y quién hace eso? Eso lo hace el sistema educativo, lo hacen las universidades. Entonces, nosotros somos los principales generadores de la riqueza, la nueva riqueza, la riqueza del siglo XXI. Y eso no lo termina de entender ni el gobierno y mucha gente todavía tampoco, la sociedad venezolana, termina de entender que la educación es el principal
fuente de riqueza. Sí lo han entendido, por ejemplo, ya muchos de nuestros colegas, países latinoamericanos. Colombia lo ha entendido, Chile lo ha entendido, Brasil lo ha entendido. Y esas universidades en Colombia, en Chile, en Brasil, las tratan muy bien, las tratan como joyas. Aquellas reuniones que ustedes tenían siguen con los rectores, que se reunían con los rectores nacionales, todos. Sí. A ver, la Asociación Venezolana de Rectores, sí nos reunimos. Se reúnen. Sí, se reúnen con los rectores oficialistas también. Los oficialistas los invitamos, pero no vienen. Pero no vienen. Lo que se llamaba el Consejo... No, el Consejo Nacional de Universidades sí se reúne. Se reúne esporádicamente, no con la regularidad que debía. Legalmente el Consejo Nacional de Universidades debe reunirse todos los meses, pero no es así. Ya. Bueno. ¿Qué otra cosa nos dice usted en este momento? ¿Cómo ve su país? ¿Qué piensa? ¿Qué nos dice ya para despedir el programa? ¿Cuál es su ambición? ¿Cuál es su aspiración como venezolano? Mi aspiración es que esta pesadilla termine pronto y que Venezuela vuelva a ser un país pujante, poderoso, con toda la gente que tiene. Fíjate que una de las cosas extraordinarias de Venezuela es su gente. La gente bien formada y la gente preparada, que en este momento está siendo despreciada y disminuida. Se están yendo. ¿Se imagina un país que ha perdido 2 millones de habitantes? Es impresionante lo que ha ocurrido en la ¿De dónde salen esas cifras? Porque hay quienes dicen que esas cifras son adulteradas. Bueno, esas son las cifras que dan los organismos internacionales. ¿No? Yo no creo, las cifras que da el gobierno... Tampoco. No puedo creer en eso. Pero las cifras que dan los organismos internacionales yo creo que son más creíbles, ¿no? Los que se van por la frontera. Y se va. Pues los migrantes. Porque Venezuela no es Cuba. Cuba era una isla y la gente no se podía ir. Y además una isla donde había un mar muy agresivo y con tiburones y todo. Venezuela tiene una frontera porosa, permeable. La gente sale caminando. Y hemos visto hasta casos de niños que atraviesan la frontera caminando, buscando un futuro mejor. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto en Venezuela? Gracias al profesor Planchar, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.